bendiciones. Hoy día vamos a empezar a trabajar el arte griego. Somos 10 participantes, bueno, pero contando yo, son 9 alumnos. Quería esperar un poquito más, pero ya no puedo esperar más, porque ya son 15. Así que vamos a empezar. Espero que el resto se vaya conectando. El arte griego. Este es un arte de muchos años atrás, ¿no? Desde antes de Cristo. Desde ahí viene a ser el arte griego. El arte griego tiene una trayectoria muy amplia, tiene muchas características porque ellos empezaron a hacer cosas nuevas, ¿no? Empezaron a funcionar muchas cosas para poder hacer sus trabajos griegos, ¿no? El arte griego es muy rico en color, en precisión. Entonces vamos a hablar sobre el arte griego. Dice, el arte en Grecia alcanzó un alto grado de belleza, especialmente en arquitectura y cerámica, y como parte de ella la pintura, ¿no? Pero más se dedicaron a hacer lo que es escultura. En el arte griego hay mucha escultura muy bella, muy perfecta. También hay mucha arquitectura, ¿no? Hay muchas cosas nuevas ya. Sin embargo, las descripciones de la época nos revelan el nombre de algunos grandes pintores, como Polígnoto, de estilo todavía primitivo, con una abundancia de colores simples, y cuyas obras estaban en Delfos y Atenas. En los griegos, por ejemplo, hay mucha diversidad de color. Ya los griegos usan los colores vivaces, ¿no? Tal es así que se han encontrado cosas de los griegos que todavía perdura el color vivaz que tienen, ¿no? Las excavaciones en la isla de Creta han puesto al descubierto notables monumentos de arquitectura prehomínicos que datan de unos 1500 antes de la era cristiana, cuyos muros están decorados con llamativas pinturas de vivos colores, en las que se advierte la influencia de la pintura egipcia. Los griegos mucho adoraban a sus dioses, ¿no? Entonces, sus imágenes que tienen, sus estatuas que tienen, son referentes a sus dioses, ¿no? Bastantes, a su vida cotidiana, ¿no? Las pinturas dejadas por Plinio el Viejo y Polígnoto fueron continuadas por Seuskis y Protógenes, que agregaron originales concepciones a las pinturas de su tiempo. Con Apeles, el pintor de Venus y Hércules, el arte pictórico llegó a la cúspide. La pintura griega era mural en su totalidad. Mayormente se hacían murales griegos, ¿no? Tenemos como pintores de la época a Apeles, a Hércules, ¿no? Voy a hacer una pequeña reseña de pintor Apeles. Es del siglo IV antes de Cristo. Pintor más ilustre de Grecia. Sobre el estilo de su obra, Plutarco refiere en relación al retrato que Apeles pintó al príncipe, que se trata de una obra de excelente factura en la que por transparencia de la epidermis deja ver la sangre. Miren la pintura que hacía en la época. Ellos ya se perfeccionaron en muchas cosas.
inclusive en su escultura. Ahora les voy a contar cómo era la escultura. Hay cosas impresionantes realmente. Este hecho nos recuerda a un recurso típico de Goya, quien ponía una capa de rojo en la pintura transparente de la piel. Otros casos de transparencia puede suponerse que se daría en la Afrodita, mitología griega nacida de las ondas sólidas de la espuma. Del tiempo de Asclepíos, en la cual la diosa aparecía saliendo del agua, que la cubría todavía la mitad del muslo. Miren, ellos en su pintura era como un traslucido lo que hacían, ¿no? Han pintado el agua, la espuma del agua, ¿no? Que hace que se trasluzca la piel, ¿no? Como un traslucido, como una transparencia, ¿no? Pero uno puede visualizar el efecto del agua. Por eso se dice que los griegos perfeccionaron mucho lo que es la pintura y la escultura. Aquí yo les he puesto un esquema del arte griego. Los condicionantes históricos, ¿quiénes eran los griegos? El espacio geográfico, el tiempo histórico, las claves de la civilización griega, el concepto de clásico, manifestaciones estéticas, la arquitectura, características generales, el orden arquitectónico. Han hecho en la arquitectura arcos, ¿no? De aquellas épocas que todavía quedan, ¿no? Que tenemos todavía, lo usamos, no se usan, pero están como patrimonio histórico, ¿no? De sus obras que hay. Principales obras arquitectónicas, su escultura, características generales, evolución y obras más representativas. Entre las más representativas, por ejemplo, hay el mural, obra mural. La obra mural. Hay una obra mural que se llama La muchacha acróbata, que mide unos 60 centímetros de altura. Figuraba sobre los muros del Palacio Knossos, ciudad que servía de escala a los navegantes entre los países occidentales. Su cuerpo flexible, doblado hacia atrás, anticipó lo que es parte de una escena de tauromaquia, motivo obsesionante de Pablo Picasso, ¿no? Ustedes van a visualizar la pintura, el efecto que tiene, ¿no? En el mural. En Greta se celebraba una ceremonia de tipo religioso, en el que se saltaba por encima de un toro apoyándose en sus cuernos. Aparece nuestra acróbata en el momento de caer del salto, cuando las puntas de sus pies, enfundadas en finos escarpines, todavía no toca el suelo. Por ello, el arte nos da la más antigua representación de una figura suspendida en la atmósfera, ¿no? Ellos tratan con su pintura, ¿no? de que se pueda mostrar esos detalles que no, mayormente las pinturas no muestran, ¿no? Bueno, ahora sí hay, pero antiguamente no, pues, ¿no? Es algo que ellos han podido resaltar, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver una de sus pinturas. Miren, esa de acá es una pintura caracterizada por su idealismo estético, proporcional, equilibrio de los elementos y la expresividad genuina en la figura humana, ¿no? Los detalles, son los detalles los que ellos pintaban, que
hacía mucho para poder visualizar, ¿no? Su escultura, miren, también era muy detallista. Personajes relevantes: Platón, Aristóteles, Sócrates. Las creencias mitológicas se reflejaban en las diferentes obras artísticas, ¿sí? Porque ellos mucho tenían que ver en sus esculturas con sus dioses. Mucho trabajaban el cuerpo humano, figuras humanas, mucho. Perfeccionaron tanto sus estatuas. Sus estatuas tenían un proceso, sus esculturas, estatuas que tenían un proceso muy laborioso. Ellos hacían un molde del tamaño natural de la persona, ¿no? De cemento, revestido, bueno, un material como el cemento, pero era barro con paja, ¿no? En esa época. Hacían un molde. ¿Para qué? Para que en este molde se pudiese llenar de cera. Lo hacían, eran sí, bien perfeccionistas. Era con cera y luego el molde tenía como unas capas. En una capa entraba la cera, en otra capa el bronce, el metal con el que iban a trabajar, ¿no? Y hacían su escultura. Luego sacaban en el tiempo que era necesario que quedara la escultura para que se secara totalmente. Luego se sacaban el cemento, lo rompían cuidadosamente, claro está. Luego derretían de nuevo la cera para que solamente quedara en bronce. Era un trabajo bien laborioso, pero muy, muy bonito, porque esto hacía de que las partes finas del cuerpo, ¿no? Por eso que se ven marcados los músculos. Ustedes ven las marcaciones de su rostro bien marcados, ¿no? ¿Por qué? Porque trataban de que sea así, todo así, bien, la escultura que sea lo más perfecta posible, ¿no? La arquitectura, el elemento sustentador de los monumentales obras fueron las columnas. Las columnas eran en forma circular, ¿no? No eran de forma cuadrada o en líneas, ¿no? Sino eran circulares. En esa época no se veía, mayormente siempre trabajaban en líneas, ¿no? Pero los griegos mayormente trabajaron circular. Ustedes ven las obras que, por ejemplo, dejaron los egipcios, eran las pirámides, tienen líneas, ¿no? Pero ellos no, más curvas. En todo siempre tienen curvas, bordeando, todo es en curvas. En las artes menores, la mejor y la más variada era la cerámica. Su cerámica era muy bonita, tenía muchos, muchos detalles. Expresión en lo que ha decorado y pintura se refiere. Era muy decorativa, era muy, muy bonita en el sentido de color, de formas. Entonces, esto hace que tenga una cerámica bien variada. La arquitectura griega es urbanista. ¿Por qué? Porque es una escultura para poder hacer lo que ellos llamaban sus ciudades, sus templos, ¿no? El templo griego es una tipología del templo. El templo griego tiene órdenes arquitectónicas. Es orden dorótico, el orden jónico
y el orden corintio, ¿no? Es por los detalles que tiene, miren, estos, aquí no se notan mucho los detalles, pero aquí en estas columnas, en las esquinas no tiene, son más directas, ¿no? Las grandes obras de la arquitectura griega, la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis de Atenas es una arquitectura muy proporcional, ¿no? La arquitectura griega es monumental, pero no colosal, como en Egipto, sino a escala humana. Todas las medidas se basan en el ser humano, en la altura que tenía el ser humano. El templo. Para ser vista contemplada, el edificio se concibe como una escultura. La belleza es, ante todo, proporción y medida. La antítesis del colosalismo egipcio concebida desde la disminución humana por y para el hombre, aunque pueda servir para honrar a los dioses, ¿no? Ellos en sus templos también habían templos para honrar a sus dioses, ¿no? Aquí hay uno de sus templos. El Pantenón, dedicado a Atena, Partenos, templo realizado en tiempos de Pericles, del 447 al 437 antes de Cristo. Fue diseñado por Fidias, quien dirigió a los arquitectos ictinos y Calicre. Construido con mármol del pentélito y policromado. El acceso a su interior se efectuaba por el pronaos o atrio, que daba paso a la cella, dividida en 3 naves por 2 hileras de columnas, entre las cuales estaba colocada la estatua criselefantina de oro y marfil de Atena. Mira, usaban el oro y el marfil ya. La sala propiamente llamada Pantenón, situada tras la cella, estaba reservada únicamente al servicio de las sacerdotisas partenos. Quiere decir doncella, virgen y Pantenón, sala de las doncellas. Como vemos, aquí los dioses tenían una función muy, pero muy importante para los griegos, ¿no? Ustedes saben que en la mitología griega hay muchos dioses. Ahora vamos a ver un video para complementar el arte griego.
Miss, 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 no le escucho nada. Bien, estamos ante el auriga de Delfos. Delfos, una ciudad griega muy importante. El auriga era este piloto, por así decirlo, ¿Ahora de las escuchas? cuadrigas. Las cuadrigas eran unos Sí, carros tirados Ya, por 4 caballos por lo general, que participaban en juegos, en espectáculos circenses y demás. Esta es una de las pocas estatuas originales que se conservan
Como pueden apreciar, el arte griego ha sido muy rico en el sentido de que tiene muchas cosas muy importantes, ¿no? Mucha perfección. Esta perfección, ¿no?, ha hecho de que el arte griego estuviera más avanzado, ya sea en la arquitectura, ya sea en sus murales, en sus obras de murales que tiene, ya sea en su arquitectura, escultura y su pintura, ¿no? En el arte griego, dice la cultura griega, helenística, es una de las partes que tiene la cultura. Sus materiales que usaron fue el bronce y el mármol. Sus movimientos que tenían sus pinturas eran movimientos violentos y exagerados. Sus figuras eran expresivas y realistas, ¿no? Era lo que pasaba cotidianamente. De repente, si estaba representada una pelea, pues iban a ver esto, ¿no? Los músculos marcados, todo. Entonces, era muy representativa. Sus distintos puntos de vista, si era violento, si era tranquilo, lo trataban de plasmar en todo lo que trabajaban, ya sea en escultura o en sus pinturas. Por eso que su escultura es muy perfeccionista, ¿no? Porque tiene bien marcados sus trabajos. Se representan todas las edades. Hay esculturas de niños, de adultos, mujeres, hombres, gente que está herida, gente que está feliz, todo encuentran en sus expresiones, ¿no? Se busca su expresión y todo tipo de sentimientos, es lo que le estoy diciendo, ¿no? Sus expresiones pueden tener tristeza, alegría, todo, pero están bien marcados, ¿no? El cuerpo humano es una de sus esculturas más representativas que tiene, el cuerpo. Su escultura griega arcaica. Sus materiales, la piedra caliza. Aquí su material era más simple porque era la piedra. Expresión, era una expresión forzada, sonrisa arcaica, ¿no? No era muy realista su expresión de pintura que tenía. Frontalidad, mayormente siempre estaba de frente. Y rigidez. El cuerpo derecho, erguido, ¿no? Sus tipos, curoi, coral. ¿No? Tenía una pequeña parte de coral. Aquí está lo que yo les decía sobre las esculturas, de cómo se realizaban las esculturas. Ustedes la van a poder ver, miren, aquí está el de cemento que lo va sacando. Primero, como les dije, hacían un molde de cemento. Aquí está cuando derriten la cera, ¿no?, que la introducían para formar, primero así, ahí está la cera echándose, ¿no?, para poder formar la escultura por dentro, y luego al último recién echaban el bronce en estado líquido, ¿no? Lo derretían y lo echaban. Y luego lo dejaban para poder sacar, desglosar y salía la figura. Aquí tienen también a los dioses, la infografía de los dioses, porque a través de sus dioses, estos dioses que ustedes ven aquí, son los que ellos trataban de expresar, ¿no?, en sus esculturas. Bueno, jóvenes, nos queda un minuto. Espero que les haya agradado la clase de arte, el arte griego, ¿no? Es un arte muy rico. Ustedes, si gustan, van a poder buscar más información. Hay bastantes imágenes, dibujos. Más el arte griego son imágenes, dibujos, ¿no?, para que ustedes puedan visualizar. En el Classroom les voy a mandar la tarea, ¿ya? Espero que tengan un lindo día. Muy buenos días. Hasta la próxima semana, jóvenes. Gracias.